Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por una clase más que nos permite estudiar en este día. Estamos en el número 26, terminando nuestro trimestral de origen y expansión de la iglesia. Hoy este es el último clase que tenemos de este trimestre y estamos en el número 26 y aquellos que no tienen su expositor, vamos a estar basados en la base bíblica en Hechos 12 del 1 al 19. Le damos siempre gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite siempre de estudiar su palabra. Vamos a hacer una corta oración y que el Señor nos ayude a entender el plan y el propósito que siempre nos habla a través de su palabra, que podamos entenderlo. Amantísimo y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por esta hora y este día, Señor, que tú nos concedes aprender y estudiar de tu palabra, una clase más, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, los oyentes que estemos escuchando esta clase, Señor, que tú nos des entendimiento de todo lo que se va a hablar en esta hora, que tu Espíritu Santo sea quien me dirija, quien me ayude, Dios Padre, y que sea tu Espíritu Santo dando entendimiento a cada uno de los que escuchen esta clase. Te lo rogamos, sabemos que es para nuestro bien, para entender nosotros el plan y el propósito que tú nos quieres enseñar día a día, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nuevamente estamos en la clase número 26, el último estudio de este trimestre, y vamos con el tema, dice, la oración hace la diferencia. Entonces, para los que no tienen nuevamente expositor, estamos basados en Hechos 12 del 1 al 19. Gloria a Dios. Nuestro pensamiento central dice así: un ministro con denuedo y una iglesia que ora por él son un equipo invisible. Nuestro texto áureo dice: Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Entonces estamos con el tema de este día: la oración hace la diferencia. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primero es descubrir que hay poder en la oración. Número 2, ver cómo Dios obra mejor y más rápido de lo que uno espera. Número 3, dice acudir a Dios siempre que enfrenten problemas. Bendito sea Dios. Entonces vamos a leer nuestra lectura. Vamos a estar brincando algunos versículos del 12 del 1 al 19, pero vamos a empezar desde el versículo 5 y dice así: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. El 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Ahora brincamos al 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El 12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. El 14, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Gloria a Dios. Entonces vamos a aprender en este día: la oración hace la diferencia. Ay, con permiso, hermano. Dice, la oración hace la diferencia. Entonces, en este último estudio que vamos a estudiar
de nuestro trimestre se tratará acerca de un rescate espectacular, de un rescate milagroso. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por momentos muy difíciles de tensión, de dolor. Ellos acababan de perder a uno de sus líderes, a Jacobo, y ahora el más fuerte, que es Pedro de todos. Pedro se encontraba ahora detenido, estaba esperando, dice, ser ejecutado al día siguiente. Vemos cómo el enemigo, cómo el diablo se gloría en hacer sufrir a los siervos de Dios, de ver cómo sufren los creyentes, de ver cómo usa a los gobernantes para hacer sufrir a los siervos, a los hijos de Dios, al creyente. Entonces, pero vemos que aquí que estos ignoraban que el Señor tenía planeado burlar todo el sistema de seguridad de aquella prisión y rescatar de manera milagrosa a su siervo. Entonces, Dios no iba a dejar avergonzado a Pedro, no iba a dejar que de esa manera fuera destruido. ¿Por qué? Pero dice que tenía que la iglesia también poner de su parte, hacer de su parte, mientras que él estaba custodiado, mientras que él estaba encerrado. Entonces, ante tales circunstancias, solo había un recurso, la oración. Lo más importante era la oración. Entonces, vemos que la iglesia dice que se postró ante el Señor, clamando por la vida de Pedro, clamando por la vida del siervo. Y la respuesta divina dice, no se hizo esperar. Entonces, es más, dice que llegó tan apresurado que todos negaban aceptarla. Entonces, podemos ver que a lo mejor o en algún momento esto mismo nos ha pasado, nos ha sucedido, que muchas veces dice, el Señor, le clamamos al Señor, le oramos al Señor por situaciones, por necesidades, por todo lo que pueda venir a nuestra vida. Y vemos cómo el Señor es tan bueno, es tan grande, tan misericordioso, que nos da muchas cosas más abundantes de aún de lo que nosotros pedimos o más de lo que nosotros entendemos, como dice, según el poder que actúa en nosotros, lo que habla en Efesios 3:20. Y eso es maravilloso porque podemos clamarle, suplicarle a Él y Él responde, Él y aún más, como dice, sin merecerlo, nos sentimos que somos inmerecedores, pero Él responde conforme nuestras oraciones que hacemos delante de Él, dependiendo la necesidad, sabiendo que es bien para nosotros lo que estamos pidiendo. Entonces, en esta clase de hoy nos vamos a enfocar sobre la iglesia de Jerusalén, perseguida, arrodillada y victoriosa. Entonces, cierto individuo expresó, dice, una gran verdad. Dice, cuando dijo, yo siento más temor frente a una iglesia de rodilla que ante un ejército listo para la batalla. ¿Por qué? Porque un pueblo, una iglesia, un grupo que se arrodilla delante del Señor, suplicarle a Él que Él tiene el poder, que el que tiene toda la autoridad, ¿quién no va a temer? Si Él es el que tiene y el que puede y el que lo sabe todo. Entonces vamos a ver nuestro punto número 1. Dice, la persecución se agudiza. El inciso A dice, la astucia de Herodes. El 12:1 vamos a leer. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces vemos aquí que simultáneamente, dice, con el avivamiento que estaba sucediendo en Antioquía de Siria, el diablo agudizó la persecución contra los hermanos en Jerusalén. Vemos que esta frase en aquel tiempo da a entender que el vil asesinato del apóstol Santiago y el encarcelamiento de Pedro tuvieron lugar en el mismo periodo en que florecía la iglesia gentil bajo la administración, bajo el ministerio de Bernabé y de Saulo. Entonces vemos aquí que el rey que mandó asesinar a este apóstol era Herodes Agripa I. Entonces vemos que este astuto rey se ganó el agrado, la confianza de los judíos, evitando, dice, cuando el emperador
quiso poner o quería poner su estatua en el lugar santísimo del templo en Jerusalén, pero él lo evitó y esa fue una manera como una astucia de él para ganarse al pueblo judío. Entonces era para conquistar aún más su apoyo, para conquistar más el de los judíos. Entonces, y todavía más, quiso ganar más agrado, más apoyo. Entonces, ahora vemos que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces, vemos aquí que los gobernadores, se puede decir malvados, porque ellos no tienen sentimiento, no tienen corazón de cómo maltrata al pueblo, cómo maltrata al ser humano. Entonces, vemos que estos siempre usan la política para su propio beneficio, para su propia conveniencia, para no importándole aún quién va a hacerle daño o a quién tiene que pasar sobre ellos, con tal de ganarse el apoyo del pueblo que él quiere que sea para su beneficio. Ellos no le importan nada de las demás personas, del ser humano o hasta quién les va a hacer daño. Aún hacen daño hasta al inocente. ¿Por qué? Porque ellos no les importa a nadie. Entonces vemos que este rey ganó al pueblo judío con astucia, fue muy astuto. Ahora veamos el inciso B, dice, el primero de los apóstoles va al martirio. 12:2. Y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces, ahora dice el primero de los apóstoles va al martirio. Entonces, vemos que en esta lección, una lección anterior de la semana pasada, hablamos del primer mártir cristiano de la fe, que fue Esteban, el diácono, el evangelista. Esteban fue él el primer mártir cristiano, pero ahora vemos el primero de los discípulos, y este es Jacobo. Entonces, hermano, dice, de Juan, el hijo de Zebedeo, el pescador de Galilea, Jacobo, conocido también como Santiago, Epígrafes. Entonces, de su primer sobrenombre, y también vemos que es llamado Jacobo el mayor para distinguir de otro apóstol. Y también vemos que Jacobo, también sabemos que el Señor, que es el hermano de Juan, y también recibió del Señor el apodo de Boanerges o hijos del trueno. Se dice que a lo mejor quizás por su carácter explosivo, acuérdense que cuando no le agradó algo, luego le dijo al Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y los consuma? Entonces se cree que les puso ese sobrenombre por lo impulsivo que eran, por eso les puso hijos del trueno. Entonces usted lo halla en Marcos 3:17, o también tal vez por su cólera que mostraba contra los samaritanos. Usted también lo puede hallar en Lucas 9:55. Entonces vemos que el hecho de que su nombre aparezca casi siempre antes de que su hermano Juan pareciera indicar que él era el más impulsivo que de la pareja entre Jacobo y Juan. Pero Juan aparece más, quizá porque su ministerio fue un poquito más extenso. Además, dice, de que Herodes haya pensado en darle muerte a Jacobo, es una indicación de que este era un predicador destacado y quizá como lo fue Esteban. Entonces, usted sabe que el enemigo siempre va a buscar la manera de cómo callar a aquellos hombres valientes que predican la palabra de verdad, que llevan la palabra de salvación. Y entonces aquí vemos que empezaron a hacerles la vida imposible y pues hasta perdió la vida Jacobo. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a querer detener la obra del Señor. Entonces, ahora veamos el inciso C, dice, un plan malévolo es frustrado. Ahora el 12, 13 y 4, perdón, capítulo 12, 3 y 4, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces vemos que al darse cuenta este rey que la gente, el pueblo judío se alegró tanto lo que le sucedió a Jacobo, entonces
pareciera que eso le agradó tanto que dijo, bueno, hay que seguir más adelante también, y ahora se va y agarra a Pedro y lo mete a la cárcel, pero vamos a ver, como dice, un plan malévolo frustrado. Entonces, a veces nos parece que Dios no está viendo nuestra situación, a veces como que si todo lo que nos está pasando, como que si nadie se diera cuenta, como que si el Señor lo pasa por alto, aún a pesar de nuestras perdón, incesantes oraciones, rogamos y suplicamos y estamos ahí pidiéndole, y pareciera que Él no nos escuchara o pareciera que no se diera cuenta lo que estamos pasando, y nosotros seguimos insistiendo en nuestras oraciones. Claro que Él sabe, claro que Él se da cuenta, claro que Él no pasa nada de lo que nosotros pasemos o vivamos o estemos sufriendo, nada se le va a pasar por alto. Lo que Él hace es que Él siempre quiere levantar su nombre en alto, Él quiere manifestarse, Él quiere hacerlo siempre para la gloria de Él. Entonces, Él conoce todas nuestras situaciones, aunque para nosotros insistimos en oración, eso no nos detenga. No importa el tiempo que llevemos insistiendo, Él siempre se va a dar cuenta y se da cuenta de todo lo que nosotros pasamos. Entonces, aquí dice, pero es que Él siempre quiere manifestar de manera impresionante, de manera que sepamos que de Él todos es la gloria, de todo lo que Él nos responda, de todo lo que Él haga en nuestra vida siempre sea para la gloria de su nombre, y no porque digamos, es que nosotros oramos y clamamos, o porque yo hice, no, es siempre, Él responde de una manera grandísimo, de una manera impresionante, para que su nombre siempre sea levantado en alto. Entonces vemos que en un paso más de su astuta carrera, estamos hablando del rey Herodes, y de su política hipócrita, dice Herodes Agripa I, viendo que había agradado a los judíos todo lo que le había sucedido a Jacobo con la muerte de él, procedió a prender también a Pedro. Y si el asesinato del apóstol Santiago a él había satisfecho o había sentido satisfacción todo el pueblo, al pueblo engreído, dice, y sanguinario del pueblo judío, mucho más le iba a agradar todavía más la muerte de Pedro, porque este era el más impulsivo, el que estaba ahí más, como siempre, creo, más adelante, dispuesto al de los creyentes. Entonces él se imaginó y pensó que su ejecución sería un triunfo para todos los enemigos de la fe. ¿Por qué? Porque iban a ver muerto al que estaba siempre, yo creo, como dice, impulsivo, a estar al frente, a llevar al pueblo a seguir siempre predicando el evangelio y levantando al pueblo siempre a que predicara el plan de salvación. Entonces dijo, sí, con la muerte de Jacobo el pueblo se sintió tan feliz, se sintió tan alegre, se regocijó, se alegró, pues cuánto más con la muerte de Pedro. Entonces lo agarran, lo meten a la cárcel con plan y propósito de matarlo, pero dice, este le falló la técnica del malvado rey. ¿Por qué? Porque Pedro, aunque estaba ahí encerrado, lo hizo en tiempos de la Pascua, en tiempos de que se celebra, en tiempos, entonces este rey pues tuvo que esperar un poco más, porque si lo hacía, iba a mostrar de que no estaba como cumpliendo con la ley de los, de los judíos. Entonces él tenía que esperarse y dijo, wow, no voy a tener que matarlo, porque si no, entonces tendría como fallarles a ellos, a los judíos, con lo que se estaba celebrando en ese tiempo. Entonces, y él tenía que mostrar que él guardaba también todas las celebraciones, todos los ritos que se hacían, todas las fiestas religiosas judías. Entonces él no quiso hacer en ese momento, darle la muerte al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque entonces eso le iba a quitar como esa credibilidad de que él era uno que iba conforme a las leyes de los judíos. Entonces no iba a mostrar su alta religiosidad de él al hacer esas cosas de querer darle muerte en ese momento, porque según él profesaba todo lo que los judíos hacían también. Entonces, ahí tuvo que esperar. En el versículo 4 podemos ver que lo puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de soldados de 4, cada uno de 4,
para que no se escapara, para que lo tuvieran bien vigilado, para que no hiciera nada. Entonces vemos que el plan malvado de Herodes era dejar al apóstol bajo el más ferviente vigilancia, que nada lo pudiera sacar, ni que se escapara. Yo creo que es lo que pensaba él, ¿no? Dice, y sacarle después de la Pascua, después de la fiesta, sacárselo al pueblo. Entonces, esto significa que quería hacer un gran espectáculo con la vida de Pedro. Él quería que el pueblo se regocijara, el pueblo judío, hablando de que quería darle muerte delante de todo el pueblo, hacer burla, yo creo, hacer de tal manera que el pueblo que quería ver destruido a ese hombre, quería verlo a muerte, se regocijara de una manera horrible para mí. O sea, entonces eso era su plan, ese era su propósito. Después de las fiestas, tener todavía una celebración extra. Pero entonces, ¿qué sucedió? Dice, no cabe duda de que pensaba sacarlo a Pedro ante toda esa multitud y darle una muerte pública como lo hizo con Esteban. Acuérdense lo que hizo también con Esteban, o como la muerte de Jesús, que lo ponían al frente y hacían burla, hacían tantas cosas. Pero los planes de Dios son más poderosos, los planes de Dios son otros, no los planes del hombre se cumplen a su agrado, más cuando haz para destrucción, para muerte. Entonces vemos que los planes de Dios eran otros, bendito sea su nombre, porque Él es el único quien tiene el poder, la autoridad de cambiar los planes malos del hombre, los planes sanguinarios del hombre. Él puede cambiar todo eso y puede glorificarse en nuestra vida. Por eso tenemos una gran bendición al servirle a un Dios grande y poderoso, que puede cambiar los planes del hombre o del enemigo hacia nuestras vidas y darnos siempre la victoria, y siempre sea para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Ay, con permiso, hermano. Ahora veamos el punto número 2. Dice, una iglesia intercesora. El inciso A dice, se une cuando hay problema. En el 5:12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Dice, la iglesia debe de permanecer unida siempre en los momentos más difíciles, cuando más importa, dice, manifestar esa dinámica. Cuando es necesario esta unidad, es cuando uno está pasando situación, como dice la palabra, aquel que con los que llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, dolerse con los que se duelen. Entonces, cuando hay una necesidad, la manera de mostrarnos en esa unidad es orando los unos por los otros, o cuando está alguna situación, es luego decir, wow, mi hermano, mi hermana está pasando por un momento difícil. ¿Qué es lo que hacemos? Es orar. Es una gran bendición el que nos amemos los unos a los otros y mostremos ese amor a través de la oración por los que pasan momentos difíciles. Entonces aquí vemos que mientras Pedro está encarcelado, vemos que el pueblo, la iglesia, dice que hacía oraciones por él, clamando por su libertad. Mientras Pedro estaba ahí custodiado, la iglesia, ellos hacían, dice, sin cesar oraciones a Dios por él. Entonces vemos aquí que la acción unánime y decidida de la iglesia era la única solución. ¿Qué más podían hacer con un pueblo que se levanta contra el cristiano en ese momento? Nada más que clamar al que tiene el poder para hacer milagros extraordinarios. Entonces, eso era lo que hacían ellos, orando, porque este problema suscitado por Herodes y los suyos, ellos estaban esperando, como dice uno, el amanecer para todavía seguir con un espectáculo sanguinario, porque lo que querían es darle muerte a Pedro. Entonces, que Pedro estuviera en la cárcel era una condición provocada por el enemigo para frenar el avance del evangelio. Eso es lo que siempre quiere el enemigo. Cuando toca a alguno de sus hijos, cuando en situación de cualquier manera que hace sentirse, como dice uno, amarrado a las manos,
es porque quiere detener que uno siga predicando, que uno siga llevando la palabra de salvación. Ese era su propósito del enemigo, ese era lo que provocaba, querer frenar el avance del evangelio. Su arresto era una indicación del temor que las autoridades judías sentían o le tenían a él. Entonces, su muerte había satisfecho a los que procuraban acabar con la misión del evangelio. Eso es lo que sentían o lo que ya estaban esperando, sentir una satisfacción tan grande al pensar que le iban a dar muerte a uno que se levantaba siempre con toda la autoridad que Jesucristo le había dado para dar el evangelio, la palabra de salvación. Pero aquí vemos que también la iglesia demostró una vez su valor, su cordura, su confianza en el Señor, y lo que hacían era estar delante de Él suplicando a Dios Padre por su liberación, por un milagro para Él. Gloria a Dios. Entonces también aquí podemos admirar la unidad que todo esto trajo a la iglesia. Imagínense, si hubiera, aquí lo que vemos, esto es maravilloso, en la manera en que se unieron es arrodillándose, clamándole al Dios Todopoderoso, quien podía hacer un milagro. Ahora, si hubiera sucedido todo esto con otro grupo que digamos no cristiano o haciendo diferente, claro, ellos a lo mejor se hubieran reunido, pero para ir a destruir en la cárcel, afuera de las cárceles, pues, como se ha visto muchas veces, que no son pacíficas su manera de protesta, sino que se levantan a hacer mucho más desastres. Es bueno abogar, se puede decir, o levantarse, pero de la manera como aquí lo muestra el pueblo, como lo muestra la iglesia. Esa es nuestra manera nosotros de protestar, es a través de la oración. ¿Por qué? Porque nosotros vamos con el que tiene el poder de hacer totalmente algo diferente, de cambiar los planes del hombre. Eso es maravilloso. Y no levantarnos a hacer sabotajes o hacer desastres o ir y prender fuego a ciertos lugares para mostrar nuestra protesta. Eso no es bueno. Entonces, aprendamos de esto. Cuando ellos se pusieron a protestar, fueron a través de rodilla. ¿Por qué? Pero ellos fueron a derramar su corazón, a suplicar al que tiene el poder para hacer algo diferente, para cambiar en la situación que se está viviendo. Esto es maravilloso y aprendamos de esto, que nosotros cada que queramos levantarnos a protestar, sea de rodillas al Señor Dios Todopoderoso, quien Él es el único quien nos puede ayudar. Porque si ellos hubieran querido actuar de esa manera de levantarse con un pueblo grande, ya había mucha gente que había aceptado al Señor, pudieron levantarse de una manera diferente o protestar de una manera diferente, pero la manera que lo hicieron fue lo más maravilloso, de rodilla. Como decíamos al principio, que cierta persona expresó que tenía más temor a un pueblo que se arrodillaba ante la presencia del Dios Todopoderoso que un pueblos gigantes que listos para la guerra o soldados o lo que se pueda decir que son más fuertes. Entonces es maravilloso poder nosotros también aprender de esto, que nuestra manera de protestar es a través de nuestras rodillas, suplicándole el que puede cambiar los planes del ser humano. Entonces vemos que la iglesia supo mantener esa calma, y buscar el único recurso eficaz al caos que estaban viviendo en ese momento, al caos de la crisis que estaban pasando. Entonces, la oración intensa, extensa y determinada fue lo que ayudó. ¿Por qué? Porque cuando vemos aquí, dice, cuánto aliento infunde este versículo 5. Pedro estaba preso y en peligro de muerte, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Entonces vemos que la oración es lo más eficaz en toda nuestra situación que se nos presenta en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Si alguna situación se presenta, por más difícil que sea, veamos, es la oración lo que nos trae la respuesta. ¿Por qué? Porque vamos al Padre a suplicarle y a rogarle y Él hace todo a su voluntad y de una manera extraordinaria.
Entonces veamos el inciso B, dice, se goza cuando la respuesta llega. Ahora veamos el capítulo 12 del 6 al 10. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, en aquella misma noche dice, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ahora dice, se goza cuando la respuesta llega. Entonces vemos que en el caso que estamos estudiando ahorita, parece el momento cuando los discípulos sacaban agua, se aparece como cuando lo dice, los discípulos sacaban agua para evitar hundirse mientras el maestro dormía. Entonces, hay una marcada diferencia, pero a la vez también una estrecha relación entre la actitud de la iglesia y la de Pedro. La iglesia estaba en vigilia, estaba suplicando y Pedro estaba durmiendo. La iglesia recurrió a lo único que estaba a su alcance, unirse en oración. Pedro, quizá después de orar mentalmente a su Señor, hizo lo único que él podía hacer en ese momento, y era descansar. ¿Qué más podía hacer ahí? Aparte de que ya a lo mejor se presentó ante su Padre Celestial, rogando, suplicando por su vida, y lo único que podía hacer era descansar. Algunos piensan, dice, que esta actitud del apóstol revelaba una de las tres, o quizás las tres. Dice, su temperamento algunas veces era explosivo y otras plácido, que lo hacía sentirse cansado o débil, y todavía esto se le asuma al agotamiento físico, lo que le causó a través de su arresto o maltrato. 2. Su experiencia del pasado le daba cierta esperanza de que algo sobrenatural sucedería y que no pudiendo hacer otra cosa, lo mejor era dormir. La mano del Señor estaba con él y en su corazón había una calma como la de un niño. Entonces Pedro dormía y la iglesia oraba, y el Señor estaba presto a responder. A una intervención divina no pudo haber sido más oportuna. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz le resplandeció en la cárcel. Esa luz más el toque y las palabras del ángel sirvieron para sacar a Pedro de la cárcel, pero a la vez produjeron un sueño profundo en los guardias y de los demás presos. Así se fue como las Así fue como las cadenas cayeron de las manos de Pedro, y éste se levantó, se ciñó la ropa, se ató las sandalias y salió en pos del ángel. Según Pedro, todo aquello no era más que un sueño o una ilusión o un sueño imposible, pero se percató de la realidad cuando pasaron la primera y la segunda guardia. Llegaron a la enorme puerta de hierro, la cual se abrió por sí misma, salieron a la calle y el ángel desapareció. Wow, aquí podemos ver que cómo Dios responde, dice, a las oraciones del pueblo, a las oraciones de la iglesia. Y mientras vemos aquí cómo Pedro estaba descansando, es cuando leemos ese versículo que dice que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo es que Pedro, descansando en medio de todo lo que estaba sufriendo o viviendo y todo? Eso es lo que sucede, que mientras estamos en las manos del Señor, por más que las cosas sean más difíciles o de una manera pensar, wow, aquí ya es mi última noche, pero vemos cómo Dios mismo pone una paz. ¿Por qué? Porque
Él que tuvo experiencias con Jesucristo, que él tuvo momentos que él caminó con él, tuvo el poder sentirlo. Entonces, vemos cómo da una paz en medio de tanta situación difícil. Y después vemos aquí como que parecía un sueño esto. Ay, no, no puede ser que yo esté saliendo de la cárcel. Esto yo creo que estoy soñando aparte de, pero vemos, me da risa porque es algo maravilloso ese Dios quien estaba ahí con Pedro en ese momento, ese Dios que nos estamos aquí leyendo, cómo Pedro fue hecho libre de ese lugar donde ya estaba para ser al otro día sacado y ser hasta de burla. Ese es el mismo Dios que tenemos nosotros, que nos ha dado la oportunidad de que le entreguemos a nuestra vida y Él tenga ese cuidado a nuestra persona también. Él es el que puede ayudarnos en toda la situación. Él es el que te puede dar esta misma paz que sentía Pedro, aunque en medio de su dolor o en su tristeza o en todo lo que estaba pasando, podía descansar. Hay veces que nosotros no podemos ni descansar mentalmente, no podemos ni descansar por todo lo que pensamos, lo que hacemos, pero leemos ese versículo que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no lo podemos explicar, no lo podemos entender, pero esa paz sí puede sentirse. Y esto es lo que estaba sucediendo. Aquí tenía una paz, lo único que podía es descansar, pero vemos que Dios estaba ya obrando a favor de las oraciones que el pueblo estaba haciendo por él también. Gloria a Dios. Entonces se dio cuenta de que sí era realidad su salida, no era un sueño, porque de que vio que pasó la primera guardia, la segunda guardia y luego hasta la puerta grande, enorme, que se abrió por sí sola, y se dio cuenta que no era un sueño, sino que era una realidad, que él estaba saliendo de ahí. Y después dice que el ángel se apartó de él, desapareció. Ahora veamos el punto número 3, dice una iglesia asombrada. Ahora vemos el inciso A, Pedro vuelve en sí. El capítulo 12 del 11 y 12 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, pensando que era un sueño, pero llegó el punto en que volvió en sí y dijo, no, sí es verdad, estoy totalmente afuera, estoy fuera de la cárcel. Entonces vemos que Pedro tuvo muchas experiencias muy grandes con el Señor. Él participó en la multitud o en la multiplicación de los panes y de los peces. Él tenía ¿cómo se dice? Esa experiencia maravillosa que vivió con Jesús. Fue testigo ocular de la pesca milagrosa. También vemos que tuvo la oportunidad de caminar sobre las aguas con Jesús en compañía de su maestro. Entonces, él tuvo, se puede decir, unas experiencias extraordinarias. Entonces, podemos ver aquí en este versículo 11, entendemos que el rescate milagroso de la cárcel le parecía hasta una ilusión. Todavía no lo podía entender, a pesar de que había vivido momentos tan maravillosos. Pero después que el ángel se apartó fue cuando volvió en sí, llegó a decir, wow, sí, sí, es verdad. Reconoció que su salida de la prisión era un milagro grandísimo, maravilloso. Entonces, luego de que salió, se quedó en asombro, dice. Entonces, lo que vemos aquí es que ahora tenían que ir a buscar donde a la familia, algún familiar más cercano ahí para llegar a refugiarse también, porque no me imagino que se iba a quedar, cuando no lo vieran ahí, se iba a quedar todo quietecito, no, te iban a empezar a buscarlo y de todo. Entonces dice que él va a la casa de María a buscar los que estaban ahí, porque yo creo que ellos sabían que siempre había reunidos, y sobre todo en esta situación que se estaba viviendo, no podía dejar o no se podía de imaginar que había un grupo clamando por su vida. Él
podría estar pensando, hay alguien que está clamando por mi liberación o por algo que suceda en mi persona. Entonces lo que hizo fue ir a buscarlo en la casa de María. Entonces se cree que en ese lugar era como el lugar secreto de ellos, de donde se podían reunir siempre para orar, para buscarse del Señor. Entonces era un lugar, también se cree que fue donde se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces ya era como un lugar secreto de ellos. Entonces por eso se fue hacia ese lugar. Entonces también vemos que se cree que era una casa grande también, donde había un pasillo grandísimo por el cual cuando vemos que toca Pedro, cuando ya llega allá, toca Pedro, sale una muchacha, una jovencita llamada Rode, salieron a la puerta, dice, para oír quién estaba tocando, quién era el que estaba llamando. Y al oír que era la voz de Pedro, era Pedro, no iba con la intención, dice, de abrir, sino nada más de oír quién está tocando, quién es, yo creo por la manera de que estaba una persecución contra el cristiano, se había levantado, ellos no podían andar tan libres de decir vamos a predicar con toda nuestra libertad, no, siempre querían callarlo, siempre querían buscar la manera de cómo terminar con ellos para que no se siguiera predicando el evangelio. Entonces yo creo que no iba a decir yo voy a abrir la puerta, me asomo a ver quién, no, porque cualquier otro pudiera ser quien buscara con algo contra ellos. Entonces, vemos que entonces llama Pedro a la puerta y aquí podemos ver que nada más oyó la voz, se regocijó, se alegró, pero no le abrió. Gloria a Jesús. Entonces, ahora veamos el inciso B, dice, la iglesia no lo podía creer. A pesar de que estaban orando, estaban suplicando, estaban rogando, estaban en vigilia, yo creo que en todas partes que supo de Pedro, estaban orando. A lo mejor no todos en vigilia como este pueblo donde estaba llegando él, pero todos querían a lo mejor saber de noticias de Pedro. Entonces ahora veamos el 13 al 17 que dice así, cuando llamó Pedro a la puerta, del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era él. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando le abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano seña de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y le dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces, ahora dice, la iglesia no lo podía creer. Entonces, cuando Pedro llegó a la casa de María, tocó el portón que daba ingreso al patio. Entonces, dicen que en las casas orientes eran muy parecidas a lugares como tipo colonial español, que puede ser un pasillo largo por en medio y los cuartitos por los lados o las casitas por los lados y aparte pues otra antesala y todo. Entonces, mientras oían ese ruido al escuchar la muchacha, entonces fue cuando fue a oír nada más quién era el que estaba ahí tocando, mas no iba con la disposición de ir y abrir. Entonces, cuando oyó la voz de Pedro, que es a lo mejor inconfundible la voz de Pedro, ella se regresó o estaba tan contenta, se gozó tanto que corriendo otra vez para adentro y les dice, Pedro está allá, afuera en la puerta. Me da risa porque pues estaban suplicando por su libertad y no les abren ni la puerta, pero pues así la emoción, a veces te quedas, no sabes ni qué hacer. Entonces, no, ¿cómo? Ay, tú estás loca, le dicen, ¿cómo va a ser Pedro? A veces, imagínense, me da risa porque a veces suplicamos por algo, que Dios haga algo y cuando lo hace todavía no lo creemos, todavía digo, no puede ser. Y si ya Dios lo está haciendo, no, es que yo no lo puedo creer, pero así es nuestra naturaleza. Entonces, le dice, no, tú estás loca, ¿cómo puede ser Pedro? No, sí, está ahí. Y pues no, ni le abrió ni nada. No, dice, a lo mejor es su ángel.
ya lo daban por muerto. O sea, estamos viendo que suplicaban por su libertad, suplicaban por un milagro, y estaba ahí parado en la puerta del milagro y todavía no lo podían creer, a pesar de que estaban ahí de rodillas, suplicando, clamando por su libertad. Y al último no lo creen y dicen, no, a lo mejor ya lo mataron porque a lo mejor ya es su ángel que se viene a despedir. Nosotros sabemos que no trabaja así, no es normal, no es correcto de que sea el ángel de uno que esté ahí parado. Vemos que aquí los judíos dice que ellos han malinterpretado el Salmos 34:7 y Mateo 18:10, pero nosotros sabemos que esa no es es una interpretación errónea de los pasajes. Entonces nosotros sabemos que no, si uno muriera, no se va a aparecer nuestro ángel por ahí. Entonces es una malinterpretación que se le ha dado a estos versículos. Entonces, de tanto que insistía Pedro, de tanta insistencia de decir, wow, yo quiero entrar porque no sea que me vayan de repente, se van a dar cuenta que no estoy y me persigan. Entonces ellos vinieron y abrieron, y al verlo, dice, se llenaron de emoción. ¿Cómo no se iban a llenar de emoción de, de algo tan fuerte que estaban viviendo, pasando, y ver que estaba ahí ahora al frente de ellos? Entonces empezó a hablarles y darles testimonio de cómo el ángel de Dios, como un ángel vino y lo sacó, lo hizo libre de esa cárcel, lo sacó hacia afuera y le estaba dando testimonio de cómo sucedió todo esto que estaba. Entonces, ya de ahí le da también instrucciones de que les dé aviso a los demás también, y él tenía que refugiarse en otro lugar. ¿Por qué? Porque cuando se iban a dar cuenta, yo me imagino, ¿verdad? Cuando se iban a dar cuenta de que él no estaba, me imagino que siempre, si algún momento se dan cuenta en dónde están reunidos, y era el lugar primero que iban a ir a buscarlo. Por eso le dice, mira, nomás avisan a Santiago que yo ya estoy, como dice uno, libre, mientras él se iba a refugiar en otro lugar. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que una vez que se dan cuenta de que él no está, hubo un alboroto, hubo hasta mataron a los guardias, porque cómo es que se les escapó, cómo es que no se dieron cuenta, cómo es que no. Es que cuando el Señor obra, lo hace todo perfecto, sin que nadie se da cuenta de los que quieren destruir o acabar con la vida de uno. Me imagino que mientras el ángel apareció ahí, la luz resplandeció y hasta sueño les puso a los guardias para que nada, porque cuando se azotan las cadenas, me imagino que pueden ser unas cadenas gigantes para que no se estuviera ahí queriéndolo, manera de cómo quebrarlas o algo, me imagino. Y al caerse las cadenas tuvo que haber hecho escándalo, ruido, pero estaban totalmente, me imagino, bien dormidos, porque el Señor iba a hacer el milagro grandioso. Gloria a Dios. Entonces, en esta clase podemos nosotros ver cómo a través de la oración Dios hace maravillas, hace milagros, responde siempre y cuando acudamos a Él. Nosotros, si pasamos situación, no hay a quien acudir más que a solamente Dios, a través de un corazón sincero, arrodillarnos delante de su presencia, decirle, mira, Señor, es mi situación esto, o lo que estoy pasando es esto, tú sabes, tú ayúdame, tú eres el único que me puede ayudar. Eso es lo más maravilloso, vemos, y la unidad también en la iglesia es bien importante, o sea, porque si alguien está sucediendo o le está sucediendo algo está pasando, lo que hacemos es orar por la persona, oramos los unos por los otros y encontramos esa fuerza, y es la manera también que mostramos que nos amamos unos a los otros y de que estamos unidos. Entonces aquí vemos un pueblo clamando por él y él descansando hasta la paz que Dios le da para pensar, no pensar, o más bien para imaginarse qué podría venir al otro día si nosotros nos enfocamos tanto en lo que puede suceder o nos puede suceder al siguiente día, estando en una situación como esta, nos volvemos locos. Pero si dejamos todo en las manos del Señor, poniendo nuestra confianza en Él, Él es el único quien nos puede ayudar, Él es el único quien puede hacer milagros que nosotros mismos no podríamos entenderlo, pero ese es el Dios que nosotros le servimos. Él es el Dios quien puede hacer cosas maravillosas, aunque nosotros no lo entendamos, pero si Él es el que le clamamos, Él puede siempre ayudarnos. Entonces,
Vimos en esta clase que el enemigo siempre va a buscar o utilizar hasta las personas políticas siempre para querer apagar o hacerle la vida imposible a los hijos de Dios, siempre con el propósito de querer detener el evangelio, va a buscar como el enemigo detenerlos usando a esas vidas. Entonces, pero podemos ver que aunque el enemigo use aquellas vidas, ya sea en la política, ya sea quien sea, Dios siempre va a estar ahí para pelear por ti. Siempre va a estar ahí para ayudarte, siempre que sepamos pelear en oración, suplicar en oración, que es lo más eficaz. Nos han enseñado a través de la palabra quién es el que te defiende, Dios. Pero si tú te empiezas a defender por ti misma, entonces no estás dejando que Dios pelee por ti, que Dios te defienda. Entonces, aprendamos de lo que nos enseña esta clase. En lugar de hacer alborotos afuera o a querer hacer desastre, o hacer hasta incendios por ahí, quemar de una manera de mostrar nuestra protesta o nuestra, de cómo se dice, que no estamos satisfechos. De esa manera no vamos a lograr obtener nada, pero si nos rodillamos, suplicamos, clamamos al Dios Todopoderoso, el quien todo lo puede, Él es el que nos va a dar la respuesta. Entonces, de Él viene la respuesta, así como de Él recibió la liberación Pedro de la cárcel. Así fue Él fue libre de esa cárcel por la mano maravillosa de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, usted siga predicando el evangelio y el Señor sea quien nos defienda día a día, mientras el enemigo va a buscar cómo destruirnos o cómo detenernos, pero el que nos va a dar la victoria va a ser nuestro Dios y Padre de los cielos. Amén. Gracias, mis hermanos, por poner atención a esta clase. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y para la semana que viene vamos a entrar ya a otro nuevo expositor con otro trimestre ya. Va a ser experiencias de Josué y de los jueces el siguiente trimestre. Entonces, para que vayamos entendiendo la clase cuando se esté dando, vamos a leer Josué 1 del 1 al 18. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor nos guarde, nos ayude a servirle con todo nuestro corazón. Amén.